Nos van a referir en esta noche evangelistas. Ya leímos que el 11 dice, y él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. Ahí lo vamos a dejar. ¿Qué es un evangelista? Un evangelista es uno que proclama las buenas nuevas, que predica el evangelio, de salvación. Con este ministerio no hay mucho problema. Usted sabe de que estuvimos hablando que los profetas y los apóstoles, hay una controversia, que unos que sí creen y otros que no creen, pero regularmente con el evangelista, con el pastor y con el maestro, regularmente no hay problema, es aceptado casi por todas las iglesias. Entonces, donde es el pastor y el evangelista, prácticamente son ministerios nuevos, por decirlo así, en su momento. Porque si usted oye, los apóstoles fueron los primeros que el Señor llamó para la fundación de la iglesia, y hemos hablado de los profetas, que en el Antiguo Testamento era muy común para el pueblo de Israel, pero desde que se comenzó a proclamar, cuando nuestro Señor Jesucristo comienza a hablar, llega a esta tierra, la gente se impacta. Entonces, porque Él venía proclamando las buenas nuevas de salvación. Entonces, el pueblo de Israel se impactó de esa predicación, porque no era como los líderes religiosos en su momento hablaban de Dios, por decirlo así, ¿me entiendes? Ahora Él venía proclamando el Hijo de Dios. Entonces, es un ministerio relativamente nuevo. Vamos a ir a Romanos 1:16. Se le salió al dedito, hermano, porque vamos a ir a leer varios textos. Romanos 1:16. Gloria a Dios, aleluya. Precioso Dios. Dice, esta es una de las esencias del Evangelio, porque dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, o sea, las buenas nuevas, porque es poder de Dios para salvación. Cuando hablan, los estudiadores hablan del poder, de que es como dinamita, una potencia. Para todo aquel que cree. Al judío primeramente, estamos hablando que cuando apareció nuestro Señor Jesucristo proclamando las buenas nuevas, y también al griego. Cuando habla del griego está hablando, pues, del que no es judío, o sea, los gentiles. Amén. Amén. Dice, en el principio todos, vamos a ver, hermanos, que en el principio los apóstoles, los profetas, ¿cómo se llama? La nueva iglesia predicó, anunció el evangelio. Porque como hemos estado explicando, hermano, que aquí, suponiendo que aquí se iniciara la iglesia, entonces la gente de afuera, no hay gente con quien trabajar, por decirlo así. Entonces todos nosotros tendríamos que salir a predicar la palabra, todos nosotros tendríamos que salir a enseñar la palabra. Amén, ¿sí? Vamos entendiendo. Por eso estoy diciendo, en el principio todos predicaban el evangelio. Vamos a ir a Marcos 16:15. Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué es lo que dice? Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ahí está lo vamos a toda criatura, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, sin excepción de persona. Amén. Ese es un hombre de Dios. De Dios, su llamado o tarea es ganar. Fíjese, pues, el evangelista es un hombre de Dios, es llamado o tiene una tarea de ganar almas para el reino de Dios, acompañado de milagros y señales. Gloria a Dios. Esa es una de las evidencias de un evangelista. Usted puede ver, ¿cómo se llama? Como vuelvo a repetir, cuando comenzó los apóstoles a predicar el evangelio, cumpliendo esto, lo que estamos leyendo ahorita de Marcos 16:15, vemos que, vamos a ver Hechos 39, Hechos 9:36.
principio es cuando los apóstoles estaban predicando el Evangelio. Entonces, había entonces en Job una discípula llamada Tabita, que traducida quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada lo pusieron en una sala. Y como Lidia estaba cerca de Job, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodeaban todas las viudas llorando y mostrando las túnicas de los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando Pedro a todos, Pedro se puso de rodillas, oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y a ver a Pedro se incorporó, y él, dándole las manos, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en todo Job. O sea que todo el mundo se dio cuenta. Por eso les hemos venido recalcando, hermano, que dice que si no creen por la palabra, que crean por los hechos. Por eso dice, mire, esto fue notorio en todo Job, y muchos creyeron en el Señor. Ese es el propósito de los milagros. Dice: y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón Curtidor. Amén. Bueno, Cristo fue el primero que comenzó a anunciar el Evangelio. ¿Y con qué autoridad lo hacía el Señor? Lucas 21. Aleluya, gloria a Dios. Dice: sucedió un día que, enseñando Jesús al pueblo en el templo, y anunciando el Evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos, y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te ha dado esta autoridad? Imagínense, hermano, el atrevimiento de estos hombres. Respondiendo Jesús les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutieron entre sí, diciendo: si decimos del cielo, dirán: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Respondiendo que no sabían de dónde fuese, entonces Jesús les dijo: yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Aleluya. Mi hermano, al propio creador de los cielos y la tierra, estos insolentes estaban cuestionando. Para los religiosos de ese tiempo, la exposición de la palabra era nuevo. Por eso se dicen las buenas nuevas de salvación. Amén. ¿Quién es reconocido oficialmente como un evangelista? Vamos a ir a Hechos 21:8. Hechos 21:8. Gloria a Dios. Dice: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, aquí está hablando, ¿cómo se llama? Don Lucas. Fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, ¿no?, que era uno de los 7, posamos con él. Vamos a ver más adelantito algo muy importante, hermano, porque muchos, no sé, yo sé que tal vez ustedes no entienden, pero muchos confunden Felipe, el apóstol, con Felipe, el evangelista. Entonces, regularmente los estudiadores dicen que lo que le dijeron Felipe para distinguirlo, ¿me entienden? Le dijeron Felipe el evangelista, para distinguirlo de Felipe el apóstol. Amén. Entonces son datos adicionales, hermano, para que nosotros tengamos más amplitud. En Mateo 10, entonces aquí es donde vamos a ver el otro Lucas.
el otro, ¿cómo se llama? Felipe 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Sé que cuando el Señor manda a alguien, hermano, lo manda armado, hermano. Nunca lo manda desarmado. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, y Hebreo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Todo esto lo traigo, hermano, para que si ustedes de repente están leyendo, bueno, ya está Felipe, porque hay que recordar que ya Felipe, el evangelista, él ya se comienza a oír después del día de Pentecostés, ya cuando ya comienza a formarse la obra del Señor. Entonces vamos a ir a saber de que él estuvo entre los primeros 7 diáconos, amén. Con él es que está evidencia de un evangelista. La importancia de hacer discípulos, ¿sí? Para que se preparen para ser llamados a algún ministerio. ¿Entiendes? Pero primero sirvieron como discípulos. Vamos a ir a Hechos 6. Aleluya. Dice en Hechos 6:1. En aquellos días, como crecía el número, es lo que estamos hablando, ¿no?, de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desentendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Cuando se habla de la llenura también, hermano, que son guiados, que son dominados por el Espíritu Santo. De sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el misterio de la palabra. Agradó pues la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, este es Felipe el evangelista, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pananeas, a Nicolás prosélito de Antioquía, de los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes oraron, les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían. Gloria a Dios. O sea que vemos pues de que, hermanos, para un ministerio hay que comenzar por abajo. Entonces por eso en este país es muy fácil, hermano, últimamente autonombrarse un ministro. Siempre hemos dicho, hermano, de que, por ejemplo, en este país se va una segunda, así como yo a veces voy a comprar mi saquito a la segunda, no tacuche, mando a comprar, a hacer mis tarjetitas, ministro internacional, y es barato, cuesta como $40, ¿no? Los 100, ¿no? Y me mira mi buena Biblia y yo soy ministro. Ese es el problema cuando no se tiene seguimiento. Ahora se le ven en la credencial. Sí, también. Porque aquí hasta se metes al internet y paga y ya le mandan su credencial, como lo que está diciendo nuestro hermano pastor, este ya es ministro internacional. Pero bueno, te vamos a dejar hasta allí. ¿Qué método, fíjense, qué método utilizó Dios para movilizar a su iglesia? Hemos venido hablando, hermano, que después de que nuestro Señor Jesucristo se ha arrebatado, ya que
aún los apóstoles estaban escondidos, todos estuvimos viendo respecto a los apóstoles. Y aún después de, del día de Pentecostés, cuando se levanta este Saulo de Tarso y hace persecución contra la iglesia es dispersada, porque se les había olvidado lo que les dijo, lo que leímos Marcos 16, 15, dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Pero ¿qué hicieron los discípulos? Dice que los apóstoles se quedaron en Jerusalén, y los que fueron dispersados, o sea, pues que huyeron. O sea que todo hay un propósito en las cosas de Dios. No es de que no hay casualidades en el Señor. Amén. Entonces dice, ¿qué método usó para movilizar a su iglesia? Vamos a ir a Hechos 8:1. Y Saulo consentía en su muerte. Aquí estamos viendo la muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia reconocido. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba la iglesia, o sea que arrasaba. Donde dice que cuando entraba Saulo, arrastraba hombres y mujeres, los sacaba arrastrando. Y entrando casa por casa, ¿no? O sea que ya no se salvaban en el templo, porque hasta en las casas, dice, arrastraba a los hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Eso, hermano, siempre hemos dicho, hermano, que mira, la palabra de Dios, esto que nos ha llegado a nosotros, hermano, esto viene con tinta de sangre. ¿Por qué digo esto? Porque esos hombres, hermano, y mujeres que en el principio, hermano, comenzaron la obra del Señor, tuvieron que pagar con sus vidas para que nosotros gocemos ahora de esto. Aún los padres que llaman a la reforma, los padres de la iglesia que después de los apóstoles, los padres de la reforma que llaman, y hasta hoy día, usted puede ver en el África, en todas esas partes donde los ministros del Señor o los cristianos son apedreados y muertos. Es lo que estamos viendo ahora en Apocalipsis, de las almas, de los que fueron sacrificados, los que fueron muertos por causa del Evangelio. Entonces van a seguir, pero los que fueron esparcidos, miren, iban por todas partes anunciando el Evangelio. No quiere decir, hermano, por eso le digo, ¿cuál es el método de Dios muchas veces? Por eso le digo, todas las cosas de Dios no vienen por así. Si la iglesia no es esparcida y viene la persecución, los comentaristas hasta hoy día estuvieran ahí, los apóstoles estuvieran todos en Jerusalén. Es una forma figurada, ¿no? Dice, iban por todas partes, ¿no?, anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, aquí hay una gran lección para nosotros mismos, la ciudad, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales. Yo le digo que un evangelista, la evidencia es que tiene que haber señales en ese hombre. Amén. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, ¿no?, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. El 12. Aleluya. Pero cuando creyeron a Felipe, o sea, la predicación que anunciaba el evangelio del reino de Dios, ¿no?, y el nombre de Jesucristo, se bautizaron también hombres y mujeres. Gloria a Dios. El 14. Aquí hay algo muy importante, hermano, que vamos a hablar. Hemos venido hablando, hermano, de que un apóstol o un profeta, como hemos venido hablando, no debe estar al frente de una obra, porque ellos deben ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, todo.
Por eso siempre venía recalcando a unos construir a otros. Cómo el modelo de la iglesia, cómo debía trabajar. Aquí lo vamos a ver, mire. Y cuando los apóstoles, 14, y cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. O sea que la función del evangelista de Felipe fue ir evangelizando, haciendo campañas, por decirlo así. Y cuando se convertían, los mandaban a llamar a Jerusalén. Hay que manden a alguien aquí para que organice todo, un apóstol con autoridad, venga a organizar, venga a instalar un pastor, venga a dar la doctrina. Y el evangelista seguía, no se estancaba ahí. Aleluya. Ese es el problema de estos tiempos, que el evangelista quiere estar en la iglesia, ¿no? El trabajo no es de un evangelista estar sembrado, por decirlo así, en una iglesia. El trabajo estamos viendo que se ganó las almas y ahí vienen los apóstoles, los profetas a preparar a ese pueblo y de ahí se instala ya el pastor, se bautizan y todo y a seguir adelante. Porque eso es lo que dice el apóstol Pablo. Ese es el modelo de los apóstoles. El apóstol Pablo. El apóstol Pablo no estuvo, lo más que estuvo él, pero estuvo trabajando, adoctrinando, fue 3 años y medio. Pero nunca lo vamos a ver que él se quedó en una iglesia. Amén. Entonces dice, mire, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos. Ese no oró con Felipe, sino los apóstoles, ¿no? Por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibían el Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Esa es la función es que cada uno tiene su función. Cuando estuvimos hablando, hermano, que todos somos el cuerpo de Cristo, pero cada miembro, o sea, cada los dedos, los ojos, tiene diferente función, pero todos van en concordancia. Y por eso yo siempre hago una figura, ¿me entiende? Que el pie izquierdo no le puede ser al derecho, no, yo voy para allá y el derecho. No. En concordancia todos caminan el cuerpo. Y así es como de caminar la obra de Dios, la iglesia de Dios. En concordancia todos. Amén. Amén. En el 8.4, siempre allá lo leímos. Vamos a ir 11.19. Gloria a Dios. Aquí en Antioquía es la que se reconoce donde la primera vez que le llamaron cristianos a la gente. Porque hay que recordar que antes le llamaban los del camino, como una burla. ¿Por qué le hicieron los del camino? Porque nunca se estableció la iglesia por la causa de la persecución. Entonces decían, estos son los del camino, porque todo el tiempo andaban los hermanos huyendo, ¿me entiendes? Pero aquí al parecer ya se habían establecido, porque dice el 19, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, o sea, cuando mataron a Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtieron al Señor. La causa de la predicación es que ese es el método, hermano, la predicación del evangelio para el arrepentimiento de pecados. 22. Llegó la noticia de estas cosas a los oídos de la iglesia, ¿no?, que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé. O sea que ahí no se quedó Felipe, yo aquí me voy a quedar al frente de esta iglesia, aquí voy a organizar. ¿No? Dice, mira, que fuese hasta Antioquía, y cuando llegó vio la gracia de Dios. O sea que vio la gran bendición que había ahí en esa vez. Y cuando llegó vio la gracia de Dios, se regocijó.
Y eso es lo que debe haber en nosotros, hermano, cuando la iglesia comienza a crecer, hermano. No estar pensando, y a mí me han dado un privilegio, y a mí que el ministerio me han dado, no, regocijarse, hermano. Está creciendo la iglesia. Amén. Dios. Pero que crezca espiritualmente también. Aleluya. Se le exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno, mira, y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, o sea, antes de ser llamado Pablo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron ahí, miren, todo un año en la iglesia. Y eso es lo que hemos venido recalcando, hermano, que todo, ¿cómo se llama? Ministro, hemos venido otra vez recalcando, profeta, apóstol, evangelista, maestro, tiene que tener una iglesia base. Nada de que soy yo, Jehová mi pastor, y yo soy ambulante, ¿no? Es ambulante cuando está haciendo la obra de Dios, pero cuando no está activo, se tiene que congregar. Aleluya. Aleluya. Lo estamos leyendo, hermano. Miren, estamos en el 25. Después fue Bernabé a Tarso, 26, y se congregaron ahí. Ellos se congregaron. Ahí nos dice que se pusieron al frente y comenzaron a mandar. Se congregaron ahí. Gloria a Dios. Todo un año en la iglesia. Y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Así que si le dicen que la iglesia católica es la primera, es en Antioquía, ¿no? Que son llamados primeramente cristianos. Bueno, y vamos a dejarlo. Ahora vamos a ir a ver el modelo para los evangelistas, el ministerio de Felipe. Vamos a ir vamos a revisar 8:12, que siempre en Hechos. Gloria a Dios, aleluya. Luego sigue hasta el 26, 8:26. Amén. Ahí está. 8:26. Dice que una de las características de Felipe, hermano, que él, hay que recordar que Pedro, todos ellos tuvieron problemas raciales, por decirlo así. Porque hay que recordar que ellos decían que no querían entrar ni juntarse con la gente que no era judía. ¿No? Pero aquí vemos que Felipe no tuvo ese problema. Porque mire lo que dice. Y un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur. Pero aquí hay algo lindo, ¿no? Estuvimos hablando del gran gozo que hubo, cuando estuvimos hablando aquí antes del 12, 14, ¿entiendes? Estuvimos hablando, hubo gran gozo. Entonces, una cosa muy importante, hermano, que un verdadero evangelista, hermano, no anda buscando multitudes solamente. Ay, poder. O sea que ¿cuántas iglesias van a apoyar? ¿Cuánta gente va a haber? ¿Entiendes? Porque van pensando que entre más gente va a haber más dinero. Pero un verdadero evangelista, hermano, evangeliza uno o evangeliza multitudes. Y le vamos a dar la palabra del Señor. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve al sur. Los historiadores dicen que aproximadamente donde estaba Felipe, a donde fue llevado por el Espíritu Santo, había aproximadamente 100 kilómetros. Eso es lo que dicen los evangelistas. Yo no he estado ahí, son solo notas aparte, porque eso no lo voy a encontrar aquí. Dice: y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza.
el cual es desierto. Y siempre hemos venido hablando del desierto. El desierto de muchas veces nos lleva al desierto para ver de qué estamos hechos. Regularmente es para probarnos. El 27. Entonces él, sea Felipe, se levantó y fue. No preguntó, Señor, ¿a qué? ¿Para qué? No, él se levantó y fue. Porque ahí él solo le dijo, levántate. Y él se levantó y fue. ¿Me entiendes? Y sucedió con Etíope, eunuco, estamos hablando la vez pasada, funcionaria de Candace, reina de los etíopes. Estaba investigando de que supuestamente este hombre, desde donde vino, de Etiopía para Jerusalén, tenía que haber un promedio de 2.500 kilómetros. Imagínense. El deseo de ir a conocer la tierra del Señor, el deseo de ir a orar en el templo al Señor. Mira. Por eso dice, sucedió que un etíope eunuco, ya sabemos que es eunuco, ¿no? Funcionaria de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén a adorar. Volvías sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Estaba viendo que dice que ahora no es como nosotros, ¿no? Tenemos a teléfono, una computadora o la Biblia, traemos una plaza. Pero según estaba investigando, dice que eran unos rollos, él traía un rollo. Entonces dice que tenía como 8 metros de largo, como por 35. Ya, imagínense, el gran rollote que traía. Por eso dice, mire, venía de adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate al carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de las escrituras que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, Isaías 53, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién lo contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Vean la importancia, les estoy leyendo la importancia de los hombres de Dios que estén enseñando la palabra. Porque mire, este hombre, ahí se ve el deseo de ese hombre de conocer la palabra. Y mire todo lo que viajó para poder entender algo de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es pan de vida. Ese hombre, no cabe duda, hermano, que él venía feliz, fue a adorar, ¿entiendes? Pero hay muchas cosas que él no sabía, ¿entiendes? 34. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, no se cayó, y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. O sea que primero le anunció el evangelio de Jesús, para después llevarlo de quién estaba hablando el profeta. ¿Sí entendemos? ¿No? Y abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. O sea, el plano era un oasis. ¿Entiendes? Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Quién pide que yo sea bautizado? Esa conversión terrible de ese hombre. De un hombre que no era judío, de un hombre que no se le había anunciado todavía el evangelio, hasta él. Lo impactó definitivamente el evangelio.
evangelio ahí. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees, si crees con todo tu corazón, Gloria a Dios. bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Y ese es lo que nosotros proclamamos, a ese Cristo resucitado, muerto y resucitado. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua. Y Felipe y el eunuco y le bautizó. Aquí alguien podría decir, bueno, pero ¿por qué lo bautizó? Vuelvo a repetir, hermano, en su momento no iba a mandar a llamar a los apóstoles en ese momento. Aleluya. Él estaba haciéndolo a la distancia. Entonces, por eso comencé a decir que en el principio los apóstoles, los profetas, todos esos predicaron el evangelio, porque todavía no estaba organizada la iglesia, ¿no? Y cuando subieron del agua, el Espíritu Santo, ¿no?, arrebató a Felipe. Aquí podemos ver el respaldo de Dios. ¿Por qué? Porque ese hombre estaba lleno del Espíritu Santo, ¿no? Imagínense, usted se puede imaginar, usted es una figura de la iglesia, fue arrebatado, fue llevado. Son cosas sobrenaturales, hermano, pero que vienen para aquellos hombres que están entregados al Evangelio. Entonces dice, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco, pues, ya no le vio y siguió triste por su camino, gozoso. Eso es lo que tiene que haber en nosotros, hermano, un gozo indescriptible. Aleluya. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Yo me recuerdo cuando el Señor tuvo misericordia de mí y me permitió bautizarme en agua. Mira, cuando yo salí del agua, hermano, yo no sé si tengo que experimentar, pero es un gozo, es algo que son experiencias que uno tiene en el Señor, ¿no? Y por eso yo cuando miro que alguien se bautiza, me dan ganas de bautizarme otra vez a mí. No sé si a usted le pasa eso, pero yo quisiera meterme otra vez, porque es que es un gozo, ¿no? Esos momentos, esas experiencias con Dios, hermano. Nosotros nos gozamos de una música, de una película, ¿no? Pero andamos en el Espíritu, hermano. El Espíritu desea las cosas espirituales, la carne, las cosas de la carne. Eso no es el mensaje. Pero Felipe se encontró en nosotros y pasando anunciaba el Evangelio. O sea que él siguió su trabajo. O sea que en el Señor, en los ¿cómo se llama? En el ministerio no hay vacaciones, en el sentido espiritual. Porque mire, dice, pero Felipe se encontró en nosotros, en otro lugar, Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades, ¿no?, hasta que llegó a Cesarea. O sea que esos hombres, hermano, sí sabían quién lo había llamado y para qué los llamaron. ¿Ven? Aquí nos ha dirigido el mensaje del evangelista. Entonces a Hechos 9, 36. Bueno, ya lo leímos ese nombre. Vamos a seguir. Hechos 8, 26. Sí, ya lo leímos. Cuidados por el Espíritu Santo. Hay poder en el nombre de Jesús. Vamos a ir a Hechos 11. Hechos 11, 22 al 26. Ya lo vimos también. Bueno, veamos, 22. Llegó la noticia de estas cosas a los oídos de la iglesia y estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé y fue hasta Antioquía. Y cuando llegó vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Vamos a ir mejor, vamos a adelantar nosotros. Dice, todos debemos de evangelizar. Nosotros, hermanos, esperamos que el evangelista evangelice. ¿Qué es evangelizar? Como digo, anunciar las buenas nuevas.
el hecho de que nosotros no tengamos un ministerio, hermano, no quiere decir que no podamos evangelizar. Aleluya. Amén. ¿Cómo vamos a evangelizar, hermanos? Que yo no sé la palabra, yo no tengo ministerio. Entonces, tenemos nuestro testimonio. Estaba hablando la hermana Ana el último día que la oí, que por sus frutos los van a conocer. Amén. Entonces, muchas veces no hay necesidad de hablar, abrir nuestra boca. Sin nuestras actitudes, la gente va a ver que nosotros somos diferentes, que algo diferente a los demás hay en nuestras vidas. Entonces todo debe evangelizar. Vamos a ir a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 4:5. Mira el consejo que le da el apóstol Pablo a Timoteo. Dice, pero tú sé sobrio en todo. Y lo contrario de ebrio, el ebrio no se puede parar bien, no coordina sus movimientos. El sobrio es el contrario, que está consciente de todo. Por eso dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. O sea que el apóstol Pablo no está exhortando a Timoteo en el ministerio evangelista, porque hay que recordar que aquí el apóstol Pablo lo manda para que se quede al frente de la iglesia. Amén. Entonces todo esto, todas estas son instrucciones que el apóstol Pablo le está dando a Timoteo, porque tiene que comenzar a trabajar con la gente, lo que estamos haciendo en esta noche aquí, trabajando preparando. No sabemos de aquí puede ser un pastor, un evangelista, no lo sabemos, ¿no? Todo está ante la misericordia de Dios. Vamos a ir por amor. Filipenses 1:15. Aleluya, gloria a Dios. 15 y 16. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, o sea, por egoísmo, por demostrar, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. O sea que, por eso no nos debemos asustar, hermano, de que alguien se pare a predicarnos, hablando lo que no debe hablar. Porque mire, es palabra de Dios. Entonces, nosotros, por eso es necesario ser instruidos para poder captar, como el Espíritu Santo, quién está hablando, quién es ministro de la realidad de Dios y quién no. ¿Amén? Quién está hablando por hablar. Amén. El principal objeto de la predicación, 2 de Corintios. Capítulo 4. Vamos a comenzar del 4. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien anunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni alterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recordarnos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio aún está encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, por eso termina ahí con D minúsculo, no está refiriendo al Dios de los cielos, de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Por eso dice que
El Evangelio es luz para las tinieblas, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Y es una de las evidencias que usted puede ver de quién es siervo del Señor y quién no es. Cuando yo, es predicarse a uno mismo. Cuando uno comienza a contar maravillas, como que uno lo hizo, no como lo que hizo Dios. Y por eso dice, en lo cual Dios les testigo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesucristo. ¿Qué está reconociendo el apóstol Pablo? De que Él es siervo, el Señor se llama Jesucristo. Dios. Porque Dios, que mandó que las tinieblas resplandeciesen la luz, el que resplandeció en nuestros corazones por la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Gloria a Primera de Dios. Corintios 2. Del 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelentes palabras de sabiduría. No me propuse saber nada entre vosotros, cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Por eso es necesario, ¿no? Cada vez que nos paramos aquí, hermano, palabra, ¿no? Palabra. Porque ahí va a estar el fundamento de la fe, va a estar en la palabra de Dios, no en argumentos ni cuentos. La antigua versión dice cuentos de viejas, o sea, cuentos, anécdotas, mitos, fábulas. Gloria a Dios. Argumentos, pues, son las cuentas. Amén. Ahí mismo en el 3, 5, el 9. Esto nos demuestra, hermanos, de que los hombres tienen que entender que son servidores, siervos de Dios, y que ni un hombre, hermano, es digno de estar peleando por ningún hombre. Porque dice, mire, el 4, porque diciendo uno, yo ciertamente soy de Pablo, otro, yo soy de Apolos. Lean ustedes, hermano. ¿Qué dice? O sea, cuando nosotros comenzamos a pelear por los hombres, defendiendo hombres, hermano, ¿qué dice? Somos carnales. ¿Amén? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor, el Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, el que da crecimiento. El que planta, el que riega, son una misma cosa. Estamos hablando de ministerios, ¿no? Aunque cada uno reciba su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios, ¿no? Y nosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Bien? Gloria al Uno de Señor. los últimos, fíjese que Cristo le predicó hasta los espíritus malos. Vamos a ir a Primera de Pedro.
Pedro 3:19. Aleluya, gloria a Dios. Dice, en el cual también fueres y predicó a los espíritus encarcelados. O sea que eso va a mostrar a los espíritus diabólicos y aquellos que murieron en el tiempo de Noé, que no creyeron, que rechazaron la gracia de Dios, va a presentar: yo soy el camino, la verdad. Gloria a Dios. Aleluya. Ese es un privilegio que Dios nos da, la proclamación del Evangelio. Ese debe ser un privilegio, un honor para nosotros, ¿no? Porque déjenme decirle que Dios puede mandar un solo ángel. Yo puedo evangelizar todo el estado de California. Amén. Sin embargo, nos da el privilegio, nos da la Aleluya, gloria a oportunidad Dios. a nosotros, hermano. Nosotros nos callamos. Entonces, no está en las multitudes, sino aún por un alma, hermano, que nosotros evangelicemos y le abre el corazón del Señor. Dice que hay gozo en los cielos por un alma que se arrepiente. Entonces, no sé si ha quedado claro que es un evangelista. Aquí quiero hacer ¿cómo se llama? Un pequeño paréntesis. La vez pasada me quedé siempre con eso en mi corazón de que estuvimos hablando de los evangelistas y los apóstoles que dicen que si no se está en la cobertura de ellos, si se sale de la iglesia, ellos no responden y que pierden la cobertura. Entonces vamos a ir a la palabra de Dios, si ellos tienen razón o no tienen razón. Vamos a ir a Marcos 9, a ver qué dice la Biblia. La Biblia es la que tiene la respuesta a todo. Amén. 9:33. Entonces, dice, y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí si quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los dos y les dijo: a ver, muchachitos, vénganse para acá, siempre peleoneros, vénganse para acá, no peleamos por estas cosas. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos, el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo entre sus brazos dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que me recibe y que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que lo envió. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Que se me perdió un texto que tenía para la próxima, se lo doy. Lo que quiero dejar sentado es aquel texto que dice cuando estamos discípulos con el Señor Jesucristo, y en eso le dice: mira, Señor, por allá andan unos, andan echando demonios, fuera demonios, andan hablando en tu nombre, ¿quieres? Vayamos y los callamos. Déjalos, dice, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Entonces, no se dejen influir, hermano, de esas imposiciones de los líderes de estos tiempos, que si no está aquí, usted no es salvo. Que si usted no está aquí, usted no tiene la cobertura de él. La cobertura que necesitamos es la de Dios. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a dar gracias a Dios en esta noche. Con la ayuda del Señor, estaremos viendo el ministerio pastoral. Con la ayuda del Señor, la próxima, cuando el Señor nos dé la oportunidad. Amén. Amén. Entonces Aleluya. vamos a darle gracias a Dios en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por su amor, su misericordia. Gracias por habernos permitido, Señor, de una forma muy rápida, Padre, la gloria a Dios,
puesto, Señor, puntos sobre el ministerio evangelístico, Padre, la gloria. Le pedimos en el nombre de Jesús, Padre, que nos ayude, Señor, a seguir adelante, Padre, ser fiel a su palabra, Señor eterno, respetar, Dios mío, a los ministerios que usted ha dejado establecido, Padre, la gloria, porque esa es su voluntad, Padre, la gloria. Y nosotros, Padre, como hijos suyos, Padre, queremos poner por obra, Señor, su palabra, Señor eterno. Su palabra es fiel y verdadera, Padre, la gloria. Ella es, Padre, la que nos juzgará en aquel día, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.